El 27 de marzo de 2025 llega con dos temas que, aunque han pasado algo desapercibidos en los medios de comunicación, merecen ser analizados con detenimiento porque nos dejan muchas incógnitas abiertas y nos invitan a reflexionar. El primero de ellos está relacionado con Rocío Carrasco, Antón Flores y la Policía Nacional. Se trata de una noticia que salió a la luz ayer, pero que, sorprendentemente, no ha tenido la repercusión mediática que cabría esperar. Considero que es importante compartir todos los detalles con vosotros para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. El segundo tema tiene que ver con Carlota Corredera y su reciente aparición junto a sus excompañeros de Sálvame en el estreno de Tentáculos. Hay un fragmento en concreto de su intervención que me ha parecido llamativo, sobre todo porque vuelve a jugarse con la memoria del espectador de una manera que, a estas alturas, ya resulta bastante predecible. Me gustaría analizarlo con vosotros y ver qué opináis al respecto. Pero antes de entrar en profundidad en ambas cuestiones, quiero recordaros que, si os interesa este tipo de contenido y queréis seguir al tanto de todas las novedades, podéis apoyar el vídeo con un me gusta y suscribiros al canal. Es completamente gratuito y ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Dicho esto, vamos a hablar del primer tema, porque creo que es de lo más relevante de las últimas horas y, sin duda, tiene muchas implicaciones. Hace ya algún tiempo, cuando se emitió el documental en el que Rocío Carrasco narraba los episodios de malos tratos que supuestamente sufrió, se supo que varias personas habían intentado acceder a su expediente de violencia de género. En aquel momento, la noticia causó bastante revuelo, ya que se descubrió que ciertos funcionarios habían consultado información confidencial sin que existiera un motivo aparente que justificara su acceso. La polémica se centró especialmente en la Comunidad Valenciana, pero lo que hemos conocido en las últimas horas nos lleva a Málaga, donde se ha producido un caso similar que vuelve a poner este asunto sobre la mesa. Según la información publicada por el Correo de Andalucía el 26 de marzo de 2025, el Ministerio del Interior ha decidido bloquear el acceso al sistema Biogen, utilizado para el seguimiento de casos de violencia de género, a una oficial de la Policía Local de Málaga. La razón detrás de esta medida es que se ha detectado que esta funcionaria accedió al expediente de Rocío Carrasco sin que existiera, aparentemente, una justificación clara para hacerlo. Lo más curioso de todo esto es que este no es un caso aislado. Desde que Rocío Carrasco decidió hacer públicas sus denuncias en televisión, se han dado varias situaciones similares en diferentes puntos del país, lo que ha llevado a que se refuercen los controles sobre el acceso a este tipo de información y a que se inicien investigaciones para determinar qué está ocurriendo realmente. Cuando los superiores de esta agente le pidieron explicaciones sobre el motivo por el cual había consultado el expediente, ella argumentó que la expareja de Rocío Carrasco reside en Málaga y que, por lo tanto, existía un interés policial real en la consulta que había realizado. Sin embargo, esta justificación deja muchas preguntas en el aire. ¿Por qué, después de tanto tiempo y con el caso ya archivado, sigue habiendo interés en este expediente? ¿Realmente existía una razón legítima para acceder a estos datos o estamos ante un nuevo caso de uso indebido de información confidencial? La funcionaria en cuestión ha asegurado que en ningún momento se ha vulnerado la protección de datos y que tampoco se ha difundido ninguna información derivada de su consulta. De hecho, según sus declaraciones, su intención era simplemente cumplir con su labor dentro de los protocolos de seguridad que rigen este tipo de situaciones. Por ahora, no se han tomado medidas disciplinarias contra ella, aunque su acceso al sistema Biogen ha sido restringido. Lo más llamativo es que, a pesar de que varios medios han intentado obtener información sobre si esta restricción es temporal o definitiva, el Ministerio del Interior ha evitado pronunciarse al respecto, alegando motivos de protección de datos. Lo que resulta verdaderamente intrigante es que este no es el primer caso en el que un funcionario accede a información confidencial sobre Rocío Carrasco sin que haya una justificación clara. Desde la emisión de su documental, hemos visto cómo varios agentes han intentado obtener detalles sobre su expediente, lo que plantea muchas dudas sobre qué está ocurriendo realmente detrás de todo esto. ¿Es posible que haya más interés del que se ha querido reconocer públicamente? ¿O estamos ante una serie de acciones individuales que no tienen relación entre sí? Lo cierto es que, aunque no se ha confirmado que se vayan a tomar medidas más severas contra esta gente, la pregunta que queda en el aire es por qué, después de que el caso haya sido archivado, sigue existiendo este nivel de atención sobre él. Pero dejando a un lado el tema de Rocío Carrasco y la polémica sobre el acceso a su expediente policial, quiero centrarme en otro asunto que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Se trata de la reaparición de Carlota Corredera junto a sus excompañeros de Sálvame en el estreno de Tentáculos. Desde que se anunció el regreso de buena parte del equipo original de Sálvame con este nuevo formato, las expectativas eran altísimas, ya que el programa fue uno de los más seguidos y polémicos de la televisión en los últimos años.
Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención no es tanto la vuelta del formato en sí, sino la manera en la que algunos de sus rostros más conocidos están afrontando esta nueva etapa, y aquí es donde entra en juego Carlota Corredera. Desde hace tiempo, Carlota se ha convertido en un personaje que genera opiniones muy polarizadas. Para algunos, es una comunicadora valiente que ha sabido posicionarse en temas sociales relevantes, mientras que para otros es una figura oportunista que adapta su discurso en función de lo que más le conviene en cada momento. Su trayectoria dentro de Sálvame ha estado marcada por la controversia, ya que comenzó en el programa como directora, luego pasó a ser presentadora y, finalmente, acabó convirtiéndose en una de las principales defensoras de la causa de Rocío Carrasco cuando se emitió el famoso documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Lo interesante de esta reaparición en Tentáculos es que, una vez más, parece que se está intentando jugar con la memoria del espectador. No es la primera vez que en el mundo de la televisión se intenta reescribir la historia para ajustarla a una narrativa más conveniente, pero en este caso resulta especialmente llamativo porque estamos hablando de una figura que, en el pasado, hizo declaraciones contundentes que ahora parecen quedar en un segundo plano o incluso ser ignoradas por completo. Cuando Carlota Corredera estaba al frente de Sálvame, fue una de las voces más radicales en la defensa del discurso de Rocío Carrasco. Se posicionó con firmeza en el debate sobre la violencia de género y llegó a enfrentarse abiertamente con compañeros de profesión que no compartían su visión o que simplemente tenían dudas sobre la versión de los hechos presentada en el documental. En aquel momento, no había espacio para los matices. Todo se planteaba en términos absolutos y cualquier cuestionamiento era visto como un ataque a la causa. Sin embargo, en esta nueva etapa parece que Carlota ha cambiado ligeramente su tono. Su intervención en Tentáculos ha mostrado a una Carlota mucho más moderada, evitando entrar en polémicas directas y adoptando una actitud más conciliadora. Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, algunos pensarán que ha reflexionado sobre su papel en el pasado y que ha decidido adoptar una postura más equilibrada. Por otro lado, hay quienes consideran que este cambio de tono responde simplemente a una estrategia para recuperar la simpatía de un sector del público que se alejó de ella debido a su actitud en Sálvame. Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Hasta qué punto las figuras mediáticas creen realmente en los discursos que defienden o si, por el contrario, simplemente se adaptan a las circunstancias para mantener su relevancia? La televisión es un mundo en el que la imagen y la percepción lo son todo, y en muchas ocasiones los comunicadores no pueden permitirse quedar encasillados en un solo discurso si ven que eso les puede perjudicar a largo plazo. Carlota Corredera es un claro ejemplo de alguien que ha sabido reinventarse en varias ocasiones, pero eso también genera dudas sobre la autenticidad de sus palabras y de sus posicionamientos. Por supuesto, esto no significa que no haya evolucionado de forma genuina. Es completamente posible que, con el paso del tiempo, haya reconsiderado ciertos aspectos de su discurso y que ahora prefiera adoptar una postura menos radical. Sin embargo, no podemos olvidar que en el pasado fue extremadamente contundente en sus afirmaciones, lo que hace que este aparente cambio de actitud resulte un tanto irónico. En cualquier caso, lo que está claro es que su reaparición en Tentáculos no ha pasado desapercibida. Muchos espectadores han comentado en redes sociales que han notado este cambio de tono y que les resulta curioso ver a una Carlota mucho más mesurada y menos confrontativa que en otras ocasiones. Esto ha llevado a debates sobre hasta qué punto la televisión crea personajes que, con el tiempo, terminan transformándose según lo que resulte más conveniente para su carrera. Por otro lado, no podemos olvidar que el caso de Carlota Corredera no es único. A lo largo de la historia de la televisión hemos visto a muchos presentadores y colaboradores modificar su discurso dependiendo del contexto. Sin embargo, en la era de las redes sociales, donde todo queda registrado y cualquier declaración del pasado puede resurgir en cuestión de segundos, resulta más difícil que estos cambios pasen desapercibidos. Los espectadores son cada vez más críticos y están más atentos a las incongruencias, por lo que es complicado intentar borrar el pasado y presentar una nueva versión de los hechos sin que nadie se dé cuenta. Así que ahora os toca a vosotros. Me encantaría leer vuestras opiniones sobre todo este asunto. ¿Pensáis que Carlota Corredera realmente ha cambiado su forma de pensar o creéis que simplemente está adaptando su discurso a las circunstancias? ¿Os ha sorprendido su actitud en Tentáculos o era algo que ya esperabais? Y, por supuesto, también quiero conocer vuestra opinión sobre el caso de Rocío Carrasco y la Policía Nacional. ¿Creéis que el acceso a su expediente tiene un interés real detrás o simplemente se trata de acciones individuales sin mayor trascendencia? Si os ha parecido interesante el contenido, recordad que podéis apoyar el vídeo con un me gusta y suscribiros al canal para no perderos ninguna actualización. Vuestra interacción es fundamental para que podamos seguir analizando estos temas en profundidad y debatiendo sobre ellos. Vamos a empezar.
Vuelvo a sacar este tema porque me parece importante señalar lo que considero una enorme contradicción. No es la primera vez que vemos a Carlota Corredera hablar de coherencia con absoluta convicción, pero cuando uno revisa su historial en la televisión y las posturas que ha defendido a lo largo del tiempo, se hace evidente que esa palabra parece tener un significado muy flexible dependiendo de la situación en la que se encuentre. Y es que la memoria mediática es curiosa. Muchas veces, ciertos personajes intentan reescribir su propia historia, amoldándola según el contexto y el público al que quieren dirigirse en ese momento. Esto es algo que hemos visto repetidamente en el mundo del entretenimiento y la comunicación, pero cuando las contradicciones son tan evidentes, es inevitable cuestionarlas. Un ejemplo que ilustra perfectamente esta falta de coherencia se encuentra en lo que sucedió en pleno caso de Rocío Carrasco. En ese momento, la televisión se volcó en la defensa del relato de Carrasco y en la condena pública de todos aquellos que pusieran en duda su testimonio. Los programas de Telecinco, y en particular Sálvame, se convirtieron en una especie de tribunal popular donde se dictaban sentencias mediáticas sin derecho a réplica. Carlota Corredera, como una de las principales portavoces de esa postura, se convirtió en el rostro visible de un discurso que no dejaba lugar a matices ni a debates. Sin embargo, en paralelo a todo esto, la misma Carlota Corredera entrevistaba en su programa a un personaje con una sentencia firme por malos tratos. Y no solo eso, sino que, durante la conversación, este individuo dejó caer ciertos comentarios que insinuaban justificaciones o explicaciones sobre su comportamiento. Entonces, la pregunta es obvia: ¿dónde estaba la línea roja? ¿Dónde quedaban los principios inquebrantables que supuestamente regían el discurso de Carlota? ¿Por qué en algunos casos se aplicaba una vara de medir tan estricta y en otros parecía haber espacio para la comprensión y la conversación? Resulta difícil no sentir indignación ante esta doble moral. No es solo un error puntual, ni un simple descuido en la programación del contenido televisivo. Es un ejemplo claro de cómo la coherencia que se exige a los demás desaparece cuando se trata de uno mismo o de aquellos con quienes se mantiene algún tipo de relación o interés. Es, en definitiva, una muestra de la hipocresía que muchas veces impera en el mundo mediático. Pero lo más sorprendente de todo esto es que, tiempo después, cuando Carlota Corredera reaparece públicamente, sigue utilizando el concepto de coherencia como si fuera un estandarte personal. En una de sus últimas declaraciones, expresó lo siguiente: "Creo que soy una persona coherente, y eso significa muchas cosas. Tener principios y defenderlos hasta el final, aunque a veces me pregunto si habría hecho ciertas cosas de otra manera. Tal vez debí protegerme más a mí misma". Aquí es donde la contradicción alcanza su punto máximo. Porque si algo ha demostrado el tiempo es que la coherencia no se mide por lo que uno dice de sí mismo, sino por la constancia entre lo que predica y lo que hace. No se puede hablar de principios inquebrantables cuando la historia reciente demuestra que esos principios se han aplicado de forma selectiva, dependiendo del momento y de los intereses en juego. Además, en su relato sobre su salida de Mediaset, Corredera presenta su historia como la de alguien que sufrió una gran injusticia. Habla de su salida como una ruptura dolorosa, de la sensación de ser rechazada por la cadena en la que trabajó durante 18 años. Describe el proceso como un golpe emocional devastador, en el que de un día para otro dejó de ser una de las figuras más importantes de la televisión para convertirse en alguien prescindible. Y aquí es donde surge una reflexión inevitable. ¿Acaso no es ese el mismo sentimiento que experimentaron otras personas a las que ella misma contribuyó a señalar y condenar públicamente? Durante el auge del documental de Rocío Carrasco, muchos de los señalados por el programa vieron cómo su imagen pública quedaba completamente destruida. No importaba si tenían argumentos para defenderse, no importaba si había matices en sus historias. El discurso era absoluto y sin fisuras. Había que creer sin cuestionar, y cualquier intento de defenderse era visto como una agresión contra la víctima. Pero ahora, cuando la afectada es ella, el tono cambia. Ahora hay matices, ahora hay dolor, ahora hay preguntas sin respuesta. Es curioso cómo la perspectiva cambia cuando el papel que uno juega en la historia se invierte. Y es aquí donde la credibilidad se pone en entredicho, porque cuando alguien cambia su discurso en función de sus propias circunstancias personales, demuestra que sus principios no eran tan firmes como parecía. Lo que más sorprende es que, a pesar de todo, Carlota Corredera sigue sin hacer autocrítica. En lugar de reconocer que en su momento contribuyó a un discurso extremadamente radicalizado y dañino, se presenta a sí misma como una víctima más del sistema. Incluso en su más reciente aparición, hubo un momento que dejó a muchos con la boca abierta. Estaba presente Marta Riesco, quien, según se dice, está preparando declaraciones que podrían dar mucho de qué hablar. En ese contexto, Carlota Corredera soltó una frase que refleja perfectamente su actitud. Bueno,
¿Ella puede hablar conmigo o tengo que irme ya? Esa forma de expresarse, con ese aire de superioridad y condescendencia, demuestra que, a pesar de todo, sigue creyéndose en una posición de autoridad moral. No hay un atisbo de humildad, ni un reconocimiento de los errores del pasado. Solo una actitud de altanería que refuerza la percepción de que su discurso se ha basado más en la conveniencia que en la convicción. El problema no es únicamente la hipocresía, sino el mensaje que se transmite con ella. Cuando figuras mediáticas de alto perfil, como Carlota Corredera, actúan de esta manera, no solo están demostrando una falta de coherencia personal, sino que también contribuyen a la creación de un entorno en el que el debate público se convierte en un campo de batalla donde las opiniones se imponen de manera agresiva, sin dejar espacio para la reflexión, el cuestionamiento ni el análisis profundo. Este tipo de conductas genera una atmósfera tóxica en la que se vuelve casi imposible discutir ideas de manera constructiva, ya que, en lugar de fomentar un intercambio de pensamientos fundamentados, se promueve la confrontación y la división. En este tipo de dinámicas, los bandos parecen estar claramente delimitados. En lugar de existir un espacio para el entendimiento mutuo y la pluralidad de opiniones, se insta a tomar partido sin importar los matices de cada situación. Cualquier intento de cuestionamiento es visto como una traición al grupo o a la causa que se defiende, lo que limita la capacidad de pensar libremente y de cuestionar las narrativas impuestas. Este tipo de polarización no solo es perjudicial para los individuos que se ven atrapados en estas dinámicas, sino también para el conjunto de la sociedad, ya que impide la evolución del pensamiento crítico y la construcción de un consenso basado en el respeto a las diferentes perspectivas. Lo realmente peligroso de todo esto es que, aunque muchos lo quieran simplificar, la realidad nunca es tan sencilla como algunos nos quieren hacer creer. La vida está llena de complejidades y matices que requieren ser analizados con profundidad. Las situaciones, los contextos y las circunstancias pueden tener múltiples interpretaciones, y por lo tanto, el juicio de los hechos nunca debe ser una respuesta unívoca ni cerrada. Al simplificar los asuntos hasta el punto de reducirlos a una dicotomía entre lo bueno y lo malo, se omite una parte fundamental de la verdad, que radica precisamente en los detalles y en la capacidad de entender que las cosas no siempre son lo que parecen. Es aquí donde entra el concepto de coherencia, que muchos pretenden utilizar como un estandarte de moralidad y rectitud. La coherencia, como valor fundamental, no debe ser utilizada como un arma para atacar a los demás cuando conviene, sino que debe ser un principio que guíe nuestras acciones, palabras y decisiones, independientemente de las circunstancias. El hecho de que algunas personas utilicen la coherencia solo cuando les beneficia, mientras que la abandonan convenientemente cuando ya no les es útil, refleja la contradicción interna y la falta de compromiso con los valores que pregonan. En el caso de figuras públicas como Carlota Corredera, esto se vuelve aún más evidente, ya que sus declaraciones y actitudes varían dependiendo del contexto, y la incoherencia entre sus palabras y sus acciones es palpable. Y aquí es donde entra la cuestión de la honestidad intelectual. No se trata de atacar a nadie a nivel personal, sino de exigir un mínimo de integridad en los discursos que se nos presentan. La honestidad intelectual implica ser transparentes y responsables con lo que decimos y hacemos, aplicando de manera coherente los mismos principios y valores que defendemos. No es suficiente con hablar de principios si no los defendemos con nuestras acciones. No basta con hablar de justicia si solo la aplicamos cuando se ajusta a nuestra narrativa particular. La justicia, al igual que la coherencia, debe ser un principio absoluto y no selectivo. Exigir coherencia, por tanto, no es solo un acto de crítica, sino una invitación a la reflexión sobre lo que realmente significa ser coherente en un mundo tan cambiante. Es crucial no dejarnos engañar por aquellos discursos que cambian según las circunstancias o que se ajustan convenientemente a lo que es políticamente correcto o beneficioso para una agenda particular. En la era de la información rápida y de las redes sociales, donde las opiniones se viralizan de forma instantánea y donde los discursos se construyen con rapidez y superficialidad, debemos hacer un esfuerzo consciente por profundizar en el análisis y cuestionar la validez de lo que se nos presenta. Los mensajes que parecen claros y definitivos a menudo están llenos de contradicciones y distorsiones que no siempre son evidentes a simple vista. Además, es fundamental entender que la coherencia no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Es fácil hablar de principios y valores cuando nos resulta conveniente, pero la verdadera prueba de la coherencia llega cuando nuestras palabras coinciden con nuestras acciones. Si alguien habla de justicia, pero actúa de manera injusta, esa discrepancia debe ser señalada y cuestionada. De la misma manera, si alguien predica la coherencia, pero cambia su discurso según lo que le convenga, esa incoherencia no puede ser ignorada. Vivimos en un momento en el que las figuras mediáticas tienen un poder tremendo para influir en la opinión pública, y este poder debe ser utilizado con responsabilidad.
Las personas que ocupan posiciones de influencia deben ser conscientes del impacto que sus palabras y acciones tienen en la sociedad. No solo porque sus discursos afectan a sus seguidores, sino también porque contribuyen a la creación de una cultura mediática que, a menudo, prioriza la división y el enfrentamiento sobre el entendimiento y la construcción conjunta de soluciones. Esto no solo es perjudicial para el discurso público, sino también para el bienestar social, ya que fomenta un clima de desconfianza y polarización que es difícil de superar. Por eso, en vez de sumarnos a las dinámicas de enfrentamiento que nos imponen, debemos aspirar a promover un cambio de paradigma. Un cambio en el que se valore la capacidad de cuestionar, de reflexionar y de analizar los hechos desde diferentes perspectivas. En lugar de simplificar la realidad y convertirla en una lucha entre buenos y malos, debemos ser capaces de reconocer que la verdad no es única ni absoluta, sino que depende del contexto, de los matices y de las experiencias individuales. Este cambio implica un enfoque en el que la reflexión crítica, el debate constructivo y la búsqueda de la verdad sean los pilares sobre los que construimos nuestra interacción social y política. En lugar de caer en la polarización, debemos apostar por un espacio de diálogo en el que todas las voces tengan cabida y en el que podamos disentir respetuosamente, buscando soluciones más justas y equilibradas. Un cambio en el que la coherencia no sea solo un concepto abstracto que usamos para señalar las contradicciones ajenas, sino una verdadera guía para nuestras vidas y nuestras decisiones. La coherencia no puede ser un arma utilizada para atacar a otros cuando se ajusta a nuestros intereses, sino un principio que debe estar presente en todas nuestras acciones, palabras y pensamientos. Si realmente valoramos la coherencia, debemos ser los primeros en ser consistentes en nuestras vidas, aplicando los mismos principios y valores que defendemos en público también en nuestra vida privada. Solo así podremos aspirar a generar confianza en los demás y construir un entorno donde el respeto y la integridad sean los fundamentos de nuestras relaciones. Un cambio en el que la honestidad intelectual y el compromiso con los principios sean los valores fundamentales en el discurso público. Ya no se trata de hablar de principios de forma abstracta, sino de vivir según ellos, incluso cuando eso implique desafíos o sacrificios. La honestidad intelectual es clave para generar un ambiente en el que se valore el análisis y el respeto por las ideas, sin manipular las evidencias o los hechos para que encajen con nuestra visión del mundo. La coherencia en nuestros principios debe ser algo que se viva y se demuestre a través de nuestras acciones, no solo algo que se predique para criticar a los demás. Finalmente, es importante recalcar que la coherencia no puede ser un concepto que utilicemos únicamente para señalar los defectos de otros, sino que debe ser un estándar que se aplique a nosotros mismos de manera constante. Si vamos a exigir coherencia a los demás, primero debemos ser coherentes con nuestras propias acciones. Si hablamos de justicia, debemos ser los primeros en aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Solo con este compromiso constante con la verdad, la coherencia y la honestidad intelectual podremos contribuir a la construcción de una sociedad más reflexiva, crítica y abierta al diálogo. Sin este compromiso, el discurso público seguirá siendo un campo de batalla donde las opiniones se imponen sin espacio para la reflexión profunda, y donde la búsqueda de soluciones justas y equilibradas queda relegada a un segundo plano. En resumen, no se trata solo de cuestionar la hipocresía de ciertos discursos, sino de exigir un cambio en la manera en que entendemos la coherencia, la justicia y la verdad en el espacio público. Un cambio que nos impulse a ser más responsables con nuestras palabras, más honestos en nuestras acciones y, sobre todo, más comprometidos con la construcción de un debate público en el que las ideas y los principios, no los intereses personales, sean los protagonistas.